Ya. Y ya tenemos hartas cosas que hacer. Sí. Hoy día vamos a revisar la clase de enfermedades emergentes. Vamos a hacer la corrección de la prueba. La tengo acá. Y vamos a... Y vamos a... No alcanzo, alguien alcanza. ¿Algún acto? Ok. Vamos, hazlo tuyo. Ahí va. Sí, pero... Ya. Y vamos a ver, porque la próxima semana es la... Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla un caso clínico para que puedan desarrollarlo en la carrera. Como aviso, después de la carrera hay clases, ¿no? Sí, hay clases. Ya te cargué. Ya hay en el segundo control que hago. ¿Ya? Por lo tanto, como entrar cargando en el segundo control, no va a entrar en la segunda clase. ¿Ya? Eso para que se queden, porque si no, nos vamos a empezar a atrasar mucho con las materias. Bien. Ya. ¿Han visto que está en boga actualmente una patología? En el caballo, en Argentina. De las vacas. ¿Qué enfermedad está ahora preocupando al otro lado de la cordillera de caballos? Por ahí viene. Pues que estén actualizados y al tanto de lo que podría suceder. Y acá somos líderes de esa enfermedad, pero está solamente al otro lado de la cordillera y eventualmente podría ser reingresar. Es difícil. Ya. ¿Ah? No, eso lo queremos. Ya después. Ya. Vamos a la hasta esta presentación, tengan que la comentemos un poco porque como está en esta presentación solamente coloqué las enfermedades que están presentes en Chile, porque como son muchas, son solamente las que están acá presentes como de interés. Ya, pero las enfermedades infecciosas emergentes, hay algunas que son de denuncia obligatoria con el SAC y también con la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es un organismo internacional, ¿cierto?, que también regula el movimiento animal, el bienestar animal y la sanidad animal. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un listado de enfermedades que son de denuncia obligatoria y vamos a ver cuáles son, pero hay dos que solamente son de denuncia obligatoria por el SAC, no son para la OMSAC, que son la adenitis equina, o también llamada Gurman, y el Gonococcus vectis. ¿Ya? Si bien pueden presentarse, nosotros tenemos que denunciar al SAC, pero el SAC no tiene la obligación de hacer la denuncia a la OMSA versus con la otra enfermedad que ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son las personas que están obligadas o tienen responsabilidad de denunciar estas enfermedades? Son todas las que están en ese listado, los médicos veterinarios, los dueños y las instituciones públicas también, como el ejército y carabineros, que ellos tienen ciertos animales. ¿Ya? Bien, esa es la lista de las enfermedades que son de denuncia obligatoria, ¿ya? Para exacto. Y no todas están acá en Chile. Las que tenemos en Chile son las que están ahí destacadas. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que si aparecen, ¿cierto? Si usted como médico veterinario atiende a un caballo que presenta una de estas patologías, tienen que hacer la denuncia al SAC. ¿Ya? Y el SAC tiene que hacer después la denuncia correspondiente a la OMSA. Bien. La patología que está presente en Argentina en estos momentos y que está de preocupación es la encefalomielitis equina del este. ¿Ya? Que es una patología nerviosa
se transmite a través de mosquitos. El caballo es un hospedadero terminal, por lo tanto no existe transmisión entre caballo y caballo, es una enfermedad zoonótica, ¿ya? Y representación nerviosa, ataxia, pérdida, ¿cierto?, de populación, descoordinación e incluso podría terminar con la muerte del paciente, ¿ya? Entre el 20 y el 40% tienen de letalidad de esta enfermedad. Es más baja que la encefalomielitis equina de Venezuela, que es mucho más agresiva, pero igual es importante. Ya Chile está libre de esta enfermedad y se transmite por el mosquito Aedes que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, igual es una enfermedad que hay que estar pendiente, porque además quienes la transmiten son, o a quien pica el bicho, ¿cierto?, para transmitir la enfermedad, los mosquitos son a aves y también roedores y algunos reptiles. ¿Ya? Entonces es una enfermedad que podría llegar a un día que sí. El del Niño, el oeste, este y el de Venezuela son todas encefalomielitis. ¿Ya? Son provocados por virus distintos, pero nosotros les llamamos así. ¿Ya? Ya se excepto por mosquitos, transmisión por mosquito, el tratamiento, bueno, en el caso aquí es neurológico, el tratamiento como tal no existe, solamente es un tratamiento de soporte para esta enfermedad, es decir, dar cuidado de enfermería, ¿cierto? Soporte nutricional, soporte de fisioterapia, vaciamiento de vejiga si se requiere o de recto, ¿ya? Y más que nada es preventivo, ¿ya? O sea, intentar la fumigación de los mosquitos, repelente, tener a nuestros pacientes estabulados en los momentos crepusculares, que cuando más mosquitos hay, es decir, al amanecer y al atardecer, y obviamente que estén lejos de lugares con aguas estancadas, que es donde los mosquitos van a estar más grandes. ¿Ya? No tenemos esa enfermedad, pero hay que tener ojo si es que eventualmente aparece un caso, ¿cierto?, nervioso, tenerlo como diferencial, porque en Argentina está con un brote en estos momentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué enfermedades vamos a revisar? Las que están aquí demarcadas. Ya hay algunas que son del sistema respiratorio, como la influenza, la adenitis y la rinoneumonitis, que tienen que ver directa relación con lo que vimos la semana anterior. Ya, pero lo dejé para esta clase. Bien. Entonces, partimos con la anemia infecciosa equina. Como dice su palabra, es una enfermedad infecciosa, es contagiosa y produce anemia. Es por un virus, que es de la familia lentivirus, y el virus se llama, igual que la enfermedad, virus de la anemia infecciosa equina. Ya no tiene mucha complicación. No voy a ir entrando en mucho detalle en la enfermedad porque esto lo pueden leer con más calma. Ya, o para no leer lo mismo que sale en el PowerPoint, pero lo importante es que esta enfermedad infecta, ¿cierto?, las células mononucleares, por lo tanto hace su viremia a través de estas células, e incentiva que estas células generen liberación de ciertas citoquinas, las cuales me van a empezar a generar toda la patología. Ya tanto la anemia por destrucción de mis eritrocitos, como también por no producción. Ya hay citoquinas y como el factor necrótico tumoral alfa, que me va a inhibir la eritropoiesis, por lo tanto voy a tener menor producción y por otro lado también voy a tener destrucción, ¿cierto?, de mis eritrocitos. ¿Ya? Uno de los signos que puedo encontrar, por ejemplo, en la ecografía, es la esplenomegalia y la hepatomegalia. Y también la linfadenopatía, esto debido a que los macrófagos empiezan a fagocitar estos eritrocitos, ¿cierto?, que están en malas condiciones y por lo tanto que se llama hemosiderófagos, ¿ya? Y por lo tanto se empiezan a acumular en estos órganos y empiezan a generar como este aumento de tamaño por esta acumulación también de hemosiderina fagocitada, ¿ya? La transmisión, al igual que la enfermedad que estábamos hablando recién, es por mosquitos, ya es por vía sanguínea y es por un vector mecánico. ¿Ya saben cuál es la diferencia entre mecánico y biológico? La diferencia de cuando hablamos de vectores biológicos o mecánicos. Cuando era un paso como vector mecánico, cuando está el proceso. ¿Ya? Claro, cuando lo transporta, un ciclo de ciclo. Muy bien, perfecto.
En este caso es solo mecánico, es decir, el paciente, o sea, el mosquito se alimenta y queda el virus, ¿cierto?, en las fauces de este bichito. ¿Qué es lo que se necesita? Es que yo tenga caballos relativamente cerca unos de otros y que cuando el mosquito, ¿cierto?, viene a picar, el caballo obviamente, como le va a doler, lo va a espantar, el mosquito va a quedar con hambre, entonces va a ir y se va a ir a otro caballo, ¿ya? Y así se transmite la enfermedad, cuando es por vía natural. Ya, también puede ser la vía iatrogénica, es decir, que nosotros empecemos a reutilizar agujas, que es una muy mala práctica, ya, y que yo pinche a un caballo y después vaya y inocule a otro, ya. En el caso de los mosquitos, el virus vive en el mosquito hasta aproximadamente 4 horas, por lo tanto su supervivencia es muy cortita versus en las jeringas que puede vivir hasta 96 días. Por lo tanto, la forma iatrogénica es como mucho más prevalente o puede ocurrir más que en los mosquitos si es que tenemos malas prácticas, ¿ya? Y también está reportada la transmisión vertical, ¿ya? Es decir, que desde la madre a su cría. Entonces, importante cuando nosotros tengamos sospechas de esta patología, lo que podemos hacer es aislar, ¿cierto?, a los caballos que están enfermos, porque el mosquito generalmente no va a viajar más de 200 metros para poder alimentarse de otro caballo y va a volver al mismo caballo a alimentarse, entonces así también evitamos que se transmita la enfermedad o que se va a demorar, ¿cierto?, más de 4 horas en ir hacia otro caballo. Por lo tanto, el virus ya no va a estar guiado. Tenemos signos clínicos que son totalmente inespecíficos, ya podría ser de cualquier tipo de enfermedad. Por lo tanto, es súper importante, como siempre, cuando nosotros llegamos al diagnóstico, recurrir a la anamnesis más los signos, ¿ya? Una característica, pero que podríamos encontrar en otra enfermedad, es que hay un proceso de anemia y trombocitopenia, y por lo tanto, por trombocitopenia yo puedo llegar a ver también petequias y epistaxis. ¿Te acuerdas lo que son las petequias? Ya, muy bien. ¿Ya? Bien, los diagnósticos diferenciales, tenemos la artritis viral-equina, pero la artritis no la tenemos presente en Chile, pero sí puede haber púrpura hemorrágica, y la púrpura hemorrágica la vamos a ver luego con la enifilipina, que es un proceso inmunomediado que me genera petequias en mi membranas mucosas porque me genera una vasculitis. ¿Ya? También tenemos la leptospira, piroplasmosis, generalmente todo lo que me pueda producir un proceso anémico, ¿ya? Y si es infeccioso y vamos a tener procesos de fiebre, aún más, ¿cierto?, dentro de los diagnósticos diferenciales. La ruta diagnóstica podemos hacerlo a través de la serología o el PCR. Y cuando hablamos de patología clínica es cuando nos referimos a los exámenes de laboratorio, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar va a ser anemia y trombocitos. El mejor método diagnóstico es la inmunodifusión en gel de agar para poder confirmar, y es el que utilizan, por ejemplo, el SAC o cuando hacen los controles, ¿cierto?, de enfermedades, es la serología que se utiliza para diagnosticar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el PCR es demasiado sensible, ¿ya? Y no necesariamente, ¿cierto?, tenemos el virus como tal, sino que podríamos tener trozos de virus y lo va a detectar, ¿cierto?, como positivo. ¿Ya? Por lo tanto, al ser demasiado sensible, a veces nos genera falsos positivos. El tratamiento solamente es de soporte. ¿Ya? Cuidado de enfermería, fluidoterapia, cuidado eso sí con una fluidoterapia excesiva. ¿Por qué? Pues si doy mucho fluido a nuestro paciente. Con anemia, entonces voy a empeorar, ¿cierto?, el cuadro anémico. Ya, por lo tanto, si mi paciente cae bajo el 20% del hematocrito, tengo que hacer transfusión de sangre. ¿Ya? Actualmente no tenemos vacunas para contra esta patología. En China se realizó una, pero se comercializó solo en ese país y no está disponible comercialmente en Chile. ¿Ya? Así que solamente la prevención tiene que ver con eliminar ciertos estos focos o tratar de tener potreros fuera de estos lugares con agua estancada,
tener a nuestros caballos en pesebrera durante el crepúsculo para evitar cierto el contacto con los mosquitos. Dentro de las pesebreras podríamos colocar ventiladores porque impide el vuelo libre de estos mosquitos, por lo tanto les va a costar más alimentarse, usar repelente también. Y en el caso de los animales positivos, mantenerlos aislados por lo que ya conversamos, ¿ya? El mosquito al estar más lejos de otros animales con quien alimentarse va a volver seguramente al mismo paciente o cuando llegue a otro ya el virus va a estar inactivo. Perfecto, se dijo que estaba. Realmente no debe estar más de 200 metros, así como para ir a alimentarse. Y si ya lo hace, ya se va a demorar más de 4 horas, por tanto, el mosquito, o sea, el virus ya no va a estar. Bien, ¿dudas con la anemia? ¿No? Ya. Influenza equina es una enfermedad muy importante, sobre todo para los animales que hacen deporte. Ya los animales que son deportistas de alto rendimiento tienen vacunas obligatorias contra esta enfermedad. Es decir, los caballos de hípica, de salto, de rodeo, tienen que ser vacunados porque hay mucho movimiento animal, por lo tanto, podrían generar ciertos focos o brotes de esta enfermedad. Ya que no hace mucho pasó uno y partió por caballos chilenos y afectó también caballos del Curitiba. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando es en caballos que hay una alta masa de caballos en poco espacio. Ya como son en los clubes típicos o en los hipódromos, en donde hay muchos caballitos por poco espacio. Entonces, el agente etiológico es un ortomixoviridad. Ya tenemos dos subtipos, el que está más reportado es el H3N8. Ya la H se la da la hemoglobinina y la N la neuromitasa. Ya que son estas proteínas de superficie que están ahí, esos cachitos. Ya entonces tengo 3 de esos y tengo 8 de las G. O sea, 3 de las H y 8 de las G. Ya así se identifica este virus. Están los dos, el H7N7 y el H3N8, pero el que ha provocado los últimos brotes es el H3N8. Ya los últimos brotes, los últimos 6 brotes han sido por eso, y ya los primeros brotes que se reportaron en el momento de influenza fueron por H7N7. ¿Ya? Este patógeno es de tipo respiratorio, ¿ya? Por lo tanto vamos a ver signología respiratoria, vamos a encontrar fiebre. Como es un virus, las fiebres no suelen ser estables en el tiempo, ¿ya? Las fiebres cuando son bacterianas suelen mantenerse altas durante todo el día, versus las fiebres por virus que tenemos pic cada ciertos días, ¿ya? Como que sube y después vuelve a bajar. Entonces ahí podemos diferenciar un poquito si nuestra infección es de tipo viral o de tipo bacteriano, ¿ya? Entonces este virus entra, ¿cierto?, a través de contacto directo o a través también de aerosoles o fomites por el tracto respiratorio. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? Se va a empezar a replicar en el epitelio respiratorio y por lo tanto lo va a comenzar a ir. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cuál era el problema de que se destruyeran estos epitelios y el mucociliar? ¿A qué propiciaba o a qué le podía dar paso? ¿Ah? Sí, lo destruye, ¿cierto? Y dijimos que ya el caballo tenía un aparato mucociliar débil y viene a destruir y lo destruye. Entonces, ¿a qué más estamos propensos? ¿Ah? Sí. Esto más efecto respiratorio inferior. ¿Ah? Neumonía. Ya, generalmente bacteriana por enfermedades oportunistas. Entonces, si bien la enfermedad, obviamente, la influenza equina me va a generar ciertos signos como bajo del rendimiento, intolerancia al ejercicio, va a presentar tos, secreción, incomodidad, fiebre, una de las consecuencias, cierto, más problemáticas va a ser estas infecciones oportunistas secundarias debido a la destrucción del aparato mucosal. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante también manejar esta enfermedad. Y los diagnósticos diferenciales tenemos la rinoneumonitis, que también la vamos a ver ahora, y el herpes virus tipo 2 y 5, que también son respiratorios, pero son gamavirus, a diferencia de los herpes o los otros alfa. La ruta diagnóstica, en este caso, podemos hacer un aislamiento viral de la gente a través de un hisopado nasofaringeo, ¿ya? Y eso se manda
puede ser cierto aislamiento viral, o también podemos con ese mismo hisopado hacer un PCR para poder detectar al patógeno. Y nuevamente, como es viral, los tratamientos son netamente de soporte, ¿ya? Hay tratamientos, algunos que, como por ejemplo la rinoneumonitis, que podemos ocupar aciclovir, ya que son para los virus, pero en este caso, en la influenza solamente es de soporte, ¿ya? ¿Cuál es el problema también? Que las recuperaciones son muy lentas, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que su objetivo, su uso es la competición y a través de eso generar ganancias económicas, obviamente va a ser una pérdida económica para mí tener un caballo en para 6 meses, sin contar, ¿cierto?, que podría tener una complicación dentro del cuadro como una neumonía bacteriana, ¿ya? Ahí al final están todos los brotes que hemos tenido en Chile. Ya, el último fue el 2018, que fue el que les comentaba, que partió por los caballos chilenos y se diseminó también hacia los caballos que estaban en el típico. Y si se fijan, casi todos son por H3N8 y solamente los primeros fueron por H7N7. Ya, el de 63 se cree que fue por H3, pero como todavía no estaba bien la tecnología para identificarlos, yo como en la duda. ¿Ya? La prevención en este caso, tenemos vacunación disponible, ¿ya? Y esto sí, apréndanselos, los calendarios de vacunación son muy importantes, ¿ya? El calendario de vacunación para la influenza para un paciente que ya ha sido vacunado es de forma anual, ¿ya? Perdón. Cada 6 o cada 12 meses, ¿cierto? Dependiendo de la masa animal, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que vive en un hipódromo, idealmente debería vacunarlo cada 4 o 6 meses contra la influenza, porque la masa animal es muy grande, por lo tanto un paciente enfermo o infectado puede ocasionar un brote muy grande, ¿ya? En cambio, si tengo un paciente que el dueño lo tiene en el patio de atrás, ya como mascota, una vez al año es suficiente. Ya tiene que ver netamente con la densidad animal que está presente en el lugar donde vive el paciente. En el caso de las yeguas gestantes, hay que vacunarlo al 10º mes, ya, es decir, un mes antes de la fecha probable de parto. Idealmente que esta vacuna de la influenza venga no solita, sino que sea la frecuencia T, que trae el tétano, para así nosotros ya vacunar a esta yegua contra el tétano y contra la influenza de una sola vez. ¿Ya? Sin embargo, vende la vacuna, la Fluvac, que es solo para influenza, también está bien, pero si pueden, coloquen la que trae también. Y en el caso de los potrillos, si son potrillos que sus mamás fueron vacunadas, comenzamos la vacunación a los 6 meses y luego 6 meses después, y después continuamos con la vacunación anual. ¿Ya? Si son potrillos de una madre no vacunada, la vacunación tiene que ser entre los 3 y los 4 meses. Importante, ¿ya? Para evitar cierto que se me entregue. Siempre, obviamente, si bien nosotros podemos vacunar a todos nuestros animales, por ejemplo, ustedes trabajan en un aras y se preocupan de vacunar a todos sus yeguas gestantes, a todos sus potrillos, todo, pero si yo no tengo control de movimiento animal, no me va a servir de mucho tener un buen plan de vacunación, ¿ya? Por lo tanto, cualquier animal nuevo que esté ingresando a un corral, a un aras o lo que sea, idealmente tiene que estar en cuarentena, ¿ya? Las primeras 3 semanas al menos, para ver si presenta simbología de algún tipo de enfermedad, y luego, ¿cierto?, podemos dejar después de entrar al lote. Bien, entonces lo que podemos ver ahí, es lo que estamos viendo en la primera imagen. La secreción nasal típico. Bilateral o unilateral. ¿Ya? ¿Y qué tenemos el paciente para el lado? Estamos viendo. Bien. Entonces, esa es una de las similitudes que podemos encontrar. Ahora, los de tracto respiratorio bajo, generalmente las infecciones van a ser bilaterales, ¿ya? Las que son de tipo virales van a ser mucho más serosas, y cuando nosotros empezamos a tener infecciones oportunistas, van a empezar a transformar, ¿cierto?, a más mucopurulentas, ¿ya? Pero las que son virales generalmente son mucho más blanquecitas, como transparentes. Bien, dijo, ¿cuándo era bilateral?
Generalmente cuando el tracto respiratorio bajo es bilateral. Unilateral puede ser cuando son de como la sinusitis que vimos la vez. Bien, ¿le suena la piroplasmosis equina? ¿Y la babesia? Sí. Ahí sí. Solo bien. Ya la piroplasmosis equina, lo mismo que la babesia. ¿Ya? ¿Y se acuerdan de lo que son? ¿Qué tipo de parásitos son? Son virus, bacterias, protozoos. Ah, ¿qué es un protozoo? ¿Ya? ¿Quién lo va a? ¿Ah? Sí, se transmite por la garra. Igualmente con la barba de el perro, de hecho, la Pipicephalius. Bien, entonces son hemoprotozoarios, ¿cierto? Son parásitos protozoos intracelulares, intraeritrocitarios, por lo tanto, debido a que son eritrocitarios, se genera hemólisis, ¿ya? Una por la destrucción debido a la reproducción del mismo parásito y otra a través de los macrófagos que están en el vaso porque detectan que ese eritrocito está anormal, por lo tanto lo van a fagocitar, ¿ya? Entonces tenemos por dos vías que vamos a encontrar un proceso anémico, ¿ya? No sé, se presenta en todo Chile, menos en las zonas australes, debido a que la garrapata no está presente en climas muy fríos. ¿Ya? Entonces, en climas que son más cálidos, más calurosos, tenemos la garrapata, por lo tanto vamos a poder tener la presencia del protozoo. Tenemos tres tipos de piroplasmosis, pero la que más está presente es la Theileria equi y la Babesia cavai. ¿Ya? Entonces, su incubación suele ser bastante larga, ya puede incluso llegar a un mes en el caso de la Babesia aquí. Y lo que hace, tenemos dos vías distintas y es por cómo se diferencian la Babesia con Theileria, que lo vamos a ver mejor en el mapita para que quede más ejemplificado. Pero lo importante es que al final estos parásitos infectan, ¿cierto?, los eritrocitos y es donde van a generar la reproducción, los van a analizar entonces y genera esta hemólisis, esta anemia hemolítica. ¿Ya? Lo bueno por algún lado de las anemias hemolíticas que son altamente regenerativas, siempre y cuando obviamente el cuerpo esté empezando a dar abasto para poder regenerar. ¿Ya? Y hay pacientes que quedan portadores subclínicos por mucho tiempo, sobre todo de Theileria equi. Por lo tanto, es súper importante que si ustedes quedan un paciente y diagnostican que es a través de Theileria equi, mantenerlo aislado de otros, ¿ya? Y evitar obviamente las malas prácticas de andar compartiendo agujas y ese tipo de cosas, ¿ya? Porque la transmisión también puede ser por vía hierogénica. Acá sí es un vector biológico, por lo tanto, este vector participa, ¿cierto?, en el desarrollo de este protozoo. Ya tenemos dos bacterias que no son. Dos garrapatas, hay más garrapatas que participan, pero esas son las que tenemos más presentes acá en Chile y las que pueden generar esta parasitosis y también puede ser a través de vía vertical. Nuevamente los signos clínicos son muy inespecíficos. ¿Ya? La fiebre es muy alta, es más sostenida que en los casos de viremia, pero también se puede parecer, ¿cierto?, a... ¿Cuál fue la primera enfermedad que vimos? Anemia, ¿cierto? Infección equina. Aquí también vamos a tener esplenomegalia, hepatomegalia, también tenemos anemia, ya también tenemos fiebre, por lo tanto pueden ser, ¿cierto?, muy similares. Ya, nuevamente, entonces, muy importante la sintomatología clínica, pero también la anamnesis de nuestro paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en este paciente? Es la, es muy raro en realidad que suceda, pero puede terminar en un CIRS, en un CIP y en un BOT. ¿Lo hablamos de eso, cierto? El CIRS, sí. El CIRS, sí. Sí. Es la última. Ya, el CIRS es la respuesta sistémica inflamatoria, ¿cierto? Que eso me puede llevar a una activación exacerbada en la cascada de la coagulación, por lo tanto voy a tener un CIRS, que es una coagulación intravascular diseminada, y obviamente después de que se me agotan los factores de la coagulación, voy a empezar a ver petequias, hematuria, sangrado, ¿cierto? Porque voy a empezar a entrar a una fase de poca coagulación. Y el MOTS es la falla, ¿cierto?, multisistémica y por lo cual mi paciente va a fallecer. Es muy raro que esto suceda,
pero podría ocasionarse, ¿ya? Debido a que el paciente puede reaccionar de una forma exagerada a este agente patógeno y generar un CIS. Y hay yeguas gestantes que podrían incluso llegar a abortar en el último tercio de la gestación, o es cierto que nazca el feto y muera también, ¿ya? Que nazca infectado. Para diagnosticar a través de los signos clínicos, a través de la patología clínica también, vamos a encontrar entonces que vamos a tener anemia, vamos a tener trombocitopenia. ¿Por qué vamos a tener hiperbilirubinemia? Ya, muy bien. Con la lisis, ¿cierto? Los tricocitos se va a liberar bilirrubina, por lo tanto también mi enzima hepática va a estar elevada porque el hígado va a estar trabajando mucho más. Y si nosotros avanzamos, ¿cierto? A un CIRS y a un CIR, podemos tener tiempos de coagulación prolongados. ¿Ya? Uno de los métodos diagnósticos que podemos utilizar es el flotis sanguíneo, en donde vamos a ver, ¿cierto? Idealmente eso. Ya, esta es Babesia X, en donde encontramos los dos, y esta es Theileria, perdón, Babesia cavalli y Theileria X. Ya, Theileria son las 4, la cruz de Malta, y Babesia cavalli son solamente esas dos negritas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que si yo no los encuentro no significa que mi paciente sea negativo. ¿Ya? Porque esto solamente aparece cuando el paciente está con viremia activa, es decir, con un proceso febril y con el protozoo, ¿cierto?, en circulación. En ese momento yo podría hacer un flotis sanguíneo de algún capilar marginal, como por ejemplo de la oreja, donde mayormente se van a acumular estos parásitos por éxtasis, ¿cierto?, sanguíneo, y hago el extendido y podría encontrarlos, ¿ya? Pero nuevamente, que no los encuentre no significa que el paciente no esté infectado. Entonces, ¿qué es lo más confiable en estos casos? Es hacer un PCR, ¿ya? El tratamiento en los casos, en lugares donde ya son endémicos, que en Chile ya en realidad tenemos esta patología, generalmente lo único que se hace es soporte a nuestro paciente. Ya intentar que el paciente esté cómodo, dar AINES o antipirético en el caso de que tenga fiebre. Si la anemia es muy severa, podemos hacer transfusiones. Si es que hay un SIP, podemos transfundir plasma sanguíneo para poder colocarse el toxinógeno, etc. ¿Ya? Sin embargo, tenemos un fármaco que es el dipropionato de imidocar, ya que es un antiprotozoario, sin embargo, es muy tóxico. ¿Ya? Sobre todo en burros genera una alta toxicidad que incluso podría llegar a matar al paciente. Y eso se debe porque tiene una actividad anticolinesterasa que genera mucha excitación en nuestro paciente, sudoración, cólicos e incluso diarrea, ¿ya? Y en los burros y en las mulas podría llegar a hacer estos efectos secundarios importantes. Por lo tanto, se prefiere en esos casos utilizar oxitetraciclina, sobre todo cuando hablamos de Theileria A. ¿Ya? La oxitetraciclina, acuérdense que es neurotóxica, por lo tanto también, si tenemos un proceso anémico donde vamos a tener hipovolemia, es importante reconstituir la volemia antes de colocar oxitetraciclina. ¿Ya? No tenemos vacunas disponibles, tenemos que hacer cuarentena a nuestros pacientes, sobre todo acordemos que hay pacientes que quedan portadores por largo tiempo, y hacer monitorización en los lugares que son endémicos. Bien, entonces aquí tenemos el ciclo que quizás sea más fácil de diferenciar entre Babesia y Theileria. La parte izquierda es el ciclo que se genera dentro de la garrapata, que es exactamente igual para los dos protozoos. Ya vamos a tener gametos, cigoto, o sea, la forma de esporoblasto, esporozoito, etc. Pero cuando la garrapata muerde a nuestro caballo, en el caso de la Theileria, primero lo que va a hacer va a ser infectar las células mononucleares de la sangre periférica. Esto quiere decir los linfocitos y los monocitos. Ya se va primero a esas células, genera viremia dentro de esas células, y ahí se reproduce, se liberan y se va a hacer los eritrocitos. Ya como un merozoides. ¿Bien?
En cambio, Babesia no se da como esa vuelta, sino que va directamente hacia los eritrocitos a infectarlos. ¿Ya? ¿Entiendes la diferencia? ¿Ya? Eso. Bien. ¿Todas? ¿Consultas? ¿Qué sabemos de la rinoneumonitis? ¿Me suena? ¿Qué es extranjera? El pepino, ¿cuál? ¿Qué número? ¿Ya? ¿El 1 y el? ¿El? Tenemos el 5. ¿El 1 y el? Sí, sí. El 1 y el 4. Ya, los dos participan en la rinoneumonitis equina, sin embargo, el único que es la denuncia obligatoria es el 1. ¿Por qué? Porque genera sintomatología neurológica. Ya, por lo tanto, tiene como mayor importancia debido a que podría llegar a ser mucho más grave que el 4. Hay reportes de sintomatología nerviosa con número 4, pero es demasiado extraño. Generalmente es por el número 1. ¿Ya? Bien, entonces es un herpesvirus, ya, principalmente el herpesvirus 1, pero sin embargo es el 1 y el 4, ¿cierto? Pero el 4, como dijimos, no es de denuncia obligatoria, son alfa herpesvirus, y el número 1 tiene dos cepas, tiene la D752 y la N752, siendo la D la que participa mayoritariamente en las enfermedades neurológicas. Ya cuando hay pacientes con presentación neurológica, se aísla principalmente la cepa D versus la N. ¿Ya? Sin embargo, la N también ha participado en signología neurológica, pero la que mayor prevalencia tiene es la D. Entonces, la patogenia es que mis animales jóvenes, ¿cierto?, están enfermos, pero el virus está ahí latente, muy calladito, pero en situaciones de estrés puede manifestarse en enfermedad. ¿Qué situaciones de estrés pueden tener mis animales jóvenes? Ya, el estrés, muy bien. Bien. ¿Oh? Los animales muy jóvenes todavía no se reproducen. Transporte, ya, muy bien, la mansedumbre, el transporte. Ya, entonces todos esos factores me pueden generar mansedumbre o empiezan a ejercitarse ya. Entonces, todo ese proceso es estresante para los potrillos, por lo tanto, si esa enfermedad estaba latente, puede manifestarse. ¿Ya? Es una enfermedad principalmente respiratoria, por lo tanto, va a infectar el sistema respiratorio y va a llegar a los linfonódulos del sistema respiratorio, tanto altos como bajos. ¿Ya? En el caso de que la viremia persista, que puede suceder, puede llegar hasta el útero o hasta el sistema nervioso central, en donde se va a presentar, ¿cierto?, la signología neurológica. O también se pueden presentar abortos, ¿ya? Por eso esta enfermedad es muy importante, porque genera abortos y porque genera sintomatología nerviosa, ¿ya? Lo bueno es que en este caso sí tenemos vacunas y el calendario de vacunación en las yeguas gestantes es a los 5, 7 y a los 9 meses de gestación. ¿Ya? Aparte, obviamente, de ser anual para todos los caballos, la yegua se tiene que vacunar al 5º, al 7º y al 9º mes de gestación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si llega al sistema nervioso o al útero? Genera vasculitis, trombosis y necrosis. ¿Ya? Por lo tanto, al generar necrosis de estos tejidos me va a provocar, ¿cierto?, la sintomatología tanto nerviosa como también los abortos. ¿Ya? Como cualquier herpes, esto genera, ¿cierto?, portadores de por vida. Estos animales van a tener por siempre el herpes virus, que bajo condiciones estresantes podría volver a manifestar la enfermedad. ¿Ya? Se transmite a través de aerosoles, vomites o también a través de los fetos, ¿cierto?, o membrana de los fetos abortados, ya que funcionan como vomites. Por lo tanto, todos esos restos de membranas y de fetos deben ser, ¿cierto?, enterrados o incinerados para evitar infección. El aborto es en el último trimestre de la gestación generalmente, pero también hay potrillos que nacen infectados y que podrían morir, ¿cierto?,
después del nacimiento. Y nuevamente las signologías es bastante inespecíficas, pero si ustedes parten, ¿cierto?, con una signología respiratoria que avanza o empieza a presentar ataxia, debilidad muscular, incoordinación, incontinencia, ahí ustedes, ¿cierto?, podrían empezar a sospechar que este paciente tiene herpes virus de tipo 1. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema con esta signología neurológica? Que el paciente empieza a presentar debilidad, sobre todo del tren posterior, en donde va a tener cierta incontinencia urinaria y también va a tener problemas en la defecación, pero además hay pacientes que no se pueden incorporar, no pueden estar de pie. Por lo tanto, los pacientes, si yo no tengo los medios para poder darle las atenciones de enfermería, muere por las complicaciones de estar en decúbito, pero no por el herpes como tal, ¿ya? Por lo tanto, si tengo las condiciones, puedo, ¿cierto?, dar terapia de soporte y podría sacar adelante a mi paciente. Hay algunos que quedan con secuelas neurológicas leves o algunas más moderadas, dependiendo de qué tan grave haya sido el cuadro neurológico. Bien. La transmisión solo va a ser cuando tengas un no sé, control. Cuando está como portador, ahí no pasa nada. Pero cuando baja la inmunidad, se crea la viremia y el cuerpo. ¿Ya? Entonces, los diagnósticos diferenciales son enfermedades que me generan sintomatología respiratoria y, por otro lado, enfermedades también que me generan sintomatología neurológica. ¿Ya? La ruta diagnóstica es a través, ¿cierto?, de intentar aislar el virus, ¿ya?, o detectarlo a través de PCR, o también podemos hacer el aislamiento, ¿cierto?, con los hisopos nasofaríngicos. También se puede hacer el análisis del líquido cefalorraquídeo, pero es un poquito más complicado y obviamente es un poco más invasivo. Tratamiento también es de soporte, son cuidados de enfermería. En el caso de que el paciente esté de cúbito, mantenerlo con estas como mallas como de helicóptero para mantenerlos de pie, ¿ya? Y en el caso de que mi paciente esté con una enfermedad neurológica muy grave, podemos aplicar corticoides, ya que por ayudar a desinflamar y ayudar también a desinflamar el sistema nervioso central y reducir el edema si es que hay edema presente. Solamente en casos graves, ¿ya? Porque como sabemos los corticoides son inmunomoduladores, por lo tanto podríamos también ocasionar una baja en la inmunidad y complicar un poquito más el cuadro. Y en este caso, si tenemos los antivirales, tenemos el aciclovir y el valaciclovir. Se prefiere por sobre el aciclovir el valaciclovir porque tiene una mejor biodisponibilidad en los caballos, ya tiene una mejor absorción y un mejor efecto. En la prevención tenemos las vacunas, ya dije que es al quinto, al séptimo y al noveno mes de gestación en las yeguas. La vacuna de la rinoneumonitis viene contra el 1 y el 4. Sin embargo, la vacunación no garantiza que el caballo no presente sintomatología nerviosa. ¿Ya? No hay vacuna que sea como contra específicamente la parte nerviosa. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que hace la vacunación es prevenir la enfermedad y reducir, ¿cierto?, la sintomatología respiratoria. ¿Ya? Pero podría llevar a avanzadas enfermedades. En los potrillos tenemos que vacunar a los 6 meses, después a las 4 o 6 semanas después, y luego a los 12 meses de edad, y así después repetimos de forma anual. ¿Ya? En el caso de que los pacientes, al igual que con la influenza, estén en un ambiente donde hay una masa de caballos muy grande, la vacunación puede ser cada 6 meses. En el caso de que sea que tengan su caballito en el patio, puede ser cada 12 meses. ¿Ya? Pero sí la vacunación de la yegua gestante, independiente de que sea una yegua o sea más, siempre tiene que ser al quinto, séptimo y al noveno mes, por el riesgo, ¿cierto?, de aborto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de las yeguas? Bueno, aparte que está en el último tercio de gestación, por lo tanto vamos a perder personalidad terminal. Pero ¿cuál es el problema de que una yegua aborte? Reproductivamente hablando.
¿Qué tipo de... Ya, pero más allá de eso, sino que es un tema así como de gestión reproductiva más que de patología como tal. Exactamente. Ya las yeguas son estacionales, por lo tanto, si yo tengo un aborto, voy a perder, ¿cierto? La estación o el periodo para poder preñar a mi yegua, por lo tanto, voy a tener un año perdido, por decirlo así. ¿Ya? Sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando de áreas o lugares que se dedican a la reproducción. Bueno, en el caso de que implica ciertos brotes, obviamente dividir a la población. Las poblaciones generalmente se dividen para cualquier enfermedad. Tenemos a los que están sanos, a los sospechosos y a los enfermos. Ya los sospechosos son aquellos que no tienen sintomatología clínica, pero aún así estuvieron en contacto con los enfermos. Por lo tanto, yo los tengo en cuarentena hasta que se cumpla el periodo de incubación normal en estos pacientes, o yo hago un examen, ¿cierto?, que me detecte o que me descarte la infección. De ser así, lo puedo pasar, ¿cierto?, a mi cuarentena, o sea, sacar la cuarentena y juntarlos con los animales libres de la enfermedad. ¿Ya? Importante la bioseguridad. Ya la bioseguridad significa que no compartir implementos de un caballo con otro. Si yo tengo, por ejemplo, una cuarentena, esos caballos, no sé, o ese personal no tiene que ir a donde están los animales sanos. Si tengo poco personal que trabaje en el ARAS o en el predio, lo que sea, lo que tienen que hacer entonces, primero atiendo o hago lo que tenga que hacer con mis animales que están sanos. Y luego voy donde están mis pacientes, ¿cierto?, enfermos. ¿Ya? A lo último dejo mis pacientes enfermos. Complicación, la parte neurológica, ya esa va a ser nuestra mayor complicación. Entonces, esas son las mallitas que se utilizan para mantener los pacientes de pie. ¿Ya? Estas tienen distribución del peso, ¿cierto?, bastante homogéneo para no generar, aunque igual pueden generarse, llagas por compresión. ¿Ya? Pero van a ser en menor medida. Terapia de soporte a través de la fluidoterapia. Importante estos casquitos en cualquier paciente que esté neurológico. Ya eso evita que se golpeen tanto la cabeza como también la órbita ocular, ya que los pacientes equinos son muy susceptibles, ¿cierto?, a traumatismos oculares. E idealmente las salas de neurología deberían estar completamente acolchadas. En el caso de que alguien, que está el tecle, ¿cierto?, no tenga esto el hospital o ustedes si van a atender a terreno, tenga un paciente que tiene ¿cierto?, que está postrado, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos encontrar? ¿Ah? ¿Qué? El lugar apropiado, doctor. ¿Qué? El lugar apropiado para... ¿Ya? Pero si, por ejemplo, ustedes van a atender un caballo y ese caballo está en un patio, en un potrero, y está acostado y no se puede parar porque está con debilidad muscular y todo lo demás. Y ella va ahí 6 horas acostado. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que yo voy a tener con ese caballo? Independiente de lo que esté enfermo. Un caballo postrado, ¿qué complicaciones puede haber? ¿No? Ya, no se va a alimentar. Sí, digestivo. Ya, ¿qué pasa con el digestivo? No está funcionando. No, el peristaltismo, ¿cierto? El caballo por el que haya peristaltismo camina, piernas come y el intestino funciona, por lo tanto voy a tener cólicos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya hablamos de lo digestivo, a nivel respiratorio podría tener algo. Sí, se va a deshidratar, baja de peso. ¿Por qué más podríamos decir? ¿Ah? De forma respiratoria que podríamos tener. Ese pulmón que queda abajo, ¿va a ventilar bien? ¿Cierto? Entonces voy a perder, ¿cierto?, una capacidad de ventilación apropiada porque toda la sangre se va a ir hacia ese pulmón, va a empezar a ventilar menor cantidad y además puede generar un cierto grado de calefacción.
Ahora, los potrillos son más susceptibles a eso porque su tórax es mucho más blandito, el caballo tiene un tórax mucho más fuerte, pero si pasa mucho rato acostado, igual puede generar. Ya, a nivel muscular, ya puede generar atrofia, pero las atrofias generalmente se generan ya después de días, semanas. No, pero es que el caballo esté... Falta de irrigación. Ya voy a tener falta de irrigación y eso se llama síndrome compartimental. Ya cuando empiezo a tener falta de irrigación en ciertas zonas, voy a tener un síndrome compartimental, en donde finalmente se me va a generar una miositis severa. Y no sé si alguna vez participaban en la anestesia de algún caballo, pero cuando los caballos están, ¿cierto?, de cúbito anestesiado, lo que le hacen es girarle la manito hacia adelante. ¿Ya? Eso es para evitar la compresión del nervio vario. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el problema, si bien es un paciente neurológico, también nos complica mucho el hecho de que no se pueda incorporar, porque vamos a tener todas esas consecuencias digestivas, musculares, respiratorias y nerviosas. ¿Ya? Bien, aquí están los otros herpes virus. Ya, el 1 y el 4 son alfa herpes virus y dijimos que tiene que ver con el sistema respiratorio y son los que generan la rinoneumonitis. El herpes virus 3 es el exantema coital, es decir, es reproductivo, se transmite por vía venérea. Y el 2 y el 5 son gamma herpes virus, también son respiratorios. Y el número 5 está muy estrechamente relacionado con la fibrosis pulmonar multinodular. ¿Ya? Que la mayoría de los caballos que tienen esta fibrosis se les ha aislado este virus, pero hay algunos que no se les ha logrado aislar. Entonces todavía están en la disyuntiva si realmente es el virus el que genera esa fibrosis. Bien, ¿break o le vamos a ver? Sí, vamos. Break. Break, break. ¿Qué pasó? Un pele. Ay, con el pausa. Bien. ¿Qué recuperación se da? Adenitis equina, también conocida como curma, ya también como papera. Es una enfermedad bacteriana, ya generada por el agente biológico Streptococcus equi, subespecie X. Ya, ese es el agente de la curma, pero que puede estar también contaminado por infección oportunista de X, subespecie Zoepidermis. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir de agente X. Es una bacteria gram positiva, por lo tanto es sensible a qué tipo de fármacos, qué tipo de antibiótico, a penicilinas. Muy bien, por lo tanto es el fármaco que generalmente nosotros vamos a utilizar en estos casos para atacar esta patología. Ya no siempre se usan antibióticos, que hay criterio del médico veterinario, dependiendo en qué fase esté el paciente. ¿Ya? Entonces, lo que se genera, bueno, la transmisión puede ser por contacto directo, por comités o también hay veces que puede ser como por aerosoles. Ya es una enfermedad del sistema respiratorio, generalmente del sistema respiratorio alto. Ya afecta a nivel de las amígdalas y la faringe, es donde mayormente se localiza este virus, la bacteria. Ya que va a atraer a polimorfos nucleares o también llamados neutrófilos, y esto va a generar que mis nódulos retrofaringios o los submandibulares se empiecen a abscedar. Ya, entonces, muy característico de esta enfermedad, esta linfadenopatía, donde vamos a ver un aumento de tamaño ya sea de los mandibulares o de los retrofaringios. Y al generar una quimiotaxis importante sobre los neutrófilos, van a empezar a llegar y se van a empezar a abscedar. ¿Ya? Y esta abscedación, ¿cierto?, puede aumentar a tal nivel que puede llegar, ¿cierto?, a reventar generalmente hacia afuera, o también puede reventar hacia las bolsas guturales,
ya lo que igual es una complicación porque muchos pacientes que revientan hacia las bolsas musculares después quedan como portadores asintomáticos dentro de las bolsas. Ya quedan con esta bacteria ahí como bien oculta dentro de las bolsas y siguen, ¿cierto?, infectando a los otros animales. Y lo otro que puede pasar es que estos linfonódulos se absceden y crezcan tanto antes de poder reventar que incluso comprometan la respiración del paciente y nosotros tengamos que recurrir a una traqueostomía de emergencia para poder hacer que nuestro paciente pueda respirar. Ya que es raro, pero podría ocurrir. Los pacientes, hay algunos que desarrollan una inmunidad a largo plazo después de recuperarse de esta enfermedad. Por lo tanto, hay muchas veces, o hay algunos sectores que al final prefieren que todos los animales se infecten por una enfermedad altamente contagiosa, tiene una alta morbilidad, pero baja mortalidad, pero de alguna forma después aseguran, ¿cierto?, que el paciente en un periodo quizás de 3 años no se vuelve a infectar con la misma patología, ¿ya? Obviamente es un riesgo, ¿ya? Porque hay caballos que no todos tienen la misma inmunidad y que sí podrían enfermar de gravedad, ¿ya? Sobre todo animales inmunodeficientes como muy viejos, geriatras o muy jóvenes como los porquinos. La inmunidad se pasa a través de la leche materna, así que es las yeguas que sufrieron, ¿cierto?, o que tuvieron esta enfermedad pueden transmitir los anticuerpos a través de la leche materna. La transmisión ya dijimos cuál es, los signos clínicos, como cualquier enfermedad bacteriana, va a presentar fiebre, letargo, decaimiento, por lo tanto va a empezar a comer menos. Y el hecho, ¿cierto?, de estas abscedaciones de los linfonodos también podría generar a un grado de disfagia, por lo tanto puede dejar de tomar agua y también podría dejar de comer. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver reflejado entonces como deshidratación y la condición corporal que le la secreción en estos casos podría incluso llegar solamente la secreción nasal, podría ser unilateral o bilateral, ¿ya? Cuando yo tengo secreción nasal es cuando mis abscesos revientan hacia adentro. Por lo tanto, hay abscesos que podrían reventar solamente uno y voy a ver la secreción de ese lado, como podrían reventar los dos puntos, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, no coloqué ninguno acá porque quería que ustedes me dijeran algo. ¿Qué diagnóstico diferencial podríamos tener de una patología que es de vías respiratorias altas, que puedo tener secreción unilateral, tipo purulenta? Neumonía. ¿Ya? ¿Podría ser neumonía? Sí. Sí, podría ser neumonía bacteriana. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya, pero la influenza sí es solamente viral, el moco es distinto. ¿Ya? Lo mismo como el rino. Los mocos virales son mucho más transparentes, pero son muy purulentos. Se transforman en moco purulentos cuando tenemos infecciones bacterianas secundarias. Ya, lo vimos la semana pasada. No, antes. La primera clase respiratoria. ¿Sinusitis? Bien, sinusitis. Perfecto. ¿Ya? Una de las primeras principales diferenciales, ¿cierto?, que podríamos tener, ¿ya? Porque la sinusitis también podemos presentar linfadenopatía ipsilateral, ¿ya? Y secreción también musculoelectra. Por lo tanto, puede ser un buen diferencial, ¿ya? Bien, la ruta diagnóstica, análisis signos clínicos, la patología clínica, lo que vamos a evidenciar es un proceso inflamatorio, por lo tanto vamos a tener leucocitosis por neutrofilia e hiperfibrinogenemia, ¿ya? El fibrinógeno aumenta luego de 36 a 48 horas, algunos hasta 72 horas después de que ocurre el proceso inflamatorio. Ya no es inmediato, si bien sigue siendo de fase aguda, porque es dentro de los primeros días. Si ocurre una injuria inflamatoria y yo genero miedo al pirofibrinógeno, el fibrinógeno va a estar normal. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Ya? Así que, si yo tengo ya hiperfibrinogenemia, significa que esta patología por lo menos ya lleva 2 días más o menos. Puedo también hacer una endoscopía, y en la endoscopía lo que yo voy a ver va a ser un aumento, ¿cierto?, de los linfonódulos retrofaringeos submandibulares,
cuando yo esté mirando la orofaringe, voy a ver en el piso de la orofaringe un aumento de volumen que me podría estar comprometiendo, ¿cierto?, el volumen respiratorio y el paso del aire, ¿ya? Puedo también ver hiperplasia linfoide faríngea debido a este proceso bacteriano, porque va a responder el sistema inmune. Y podemos hacer un muestreo también, un hisopado, ¿ya? El mejor de esos que está ahí, que dice hisopado nasal, nasofaríngeo o lavado, el mejor es el de las bolsas subculturales, ¿ya? Porque así yo me aseguro que si no están las bolsas subculturales, significa que lo más probable es que mi paciente esté libre de este patógeno, ¿ya? Si yo hago, por ejemplo, un hisopado nasal con nasofaringeo y me sale negativo, podría la bacteria estar en las bolsas culturales y yo no darme cuenta, vuelvo a introducir este animal que quizás estaba en cuarentena con otros pacientes y va a empezar a diseminar la patología, ¿ya? Por lo tanto, el mejor para asegurarnos que efectivamente está libre de este patógeno es a través de las bolsas culturales, ¿ya? Un lavado o un hisopado que es muy complicado, así que es más fácil un lavado. ¿Ya? Y podemos hacer PCR, serología o hacer un cultivo mismo de este agente. Ahora, el cultivo se complica un poco porque, como les dije antes, la variante Zoepidemicus es bastante oportunista, por lo tanto contamina generalmente estos cultivos y prevalece por encima de la variante EPI. Entonces, podríamos tener un negativo cuando en realidad es positivo en nuestro paciente, ¿ya? Así que lo mejor sería en este caso el PCR o X. ¿Ya? Y lo que como si ella lo dijo, pero dijo que aumentar el feminismo, ¿sí? Por algún principio, no lo conecto. ¿Qué cosa? ¿El aumento del fibrinógeno? Sí. El fibrinógeno es una proteína de fase aguda, entonces cuando hay un proceso inflamatorio, el fibrinógeno va a aumentar, ¿ya? Y las infecciones bacterianas, infecciones virales, van a generar un proceso inflamatorio en tu paciente, por lo tanto va a aumentar el fibrinógeno. ¿Ya? No aumenta, es como una inflamación. ¿Ya? Aparte de ser un factor de la coagulación, también es una proteína de fase aguda, ¿ya? Por lo tanto, si está aumentado, que no tenga que ver con el tema de la coagulación, nos puede indicar un proceso inflamatorio. Pero como les dije, aumenta a las 36, 48 horas después, por lo tanto, no necesariamente va a aumentar inmediatamente, pero si tú pides después el fibrinógeno 2 días después, tú lo ves. ¿Ya? Y de hecho el fibrinógeno es súper útil en el caso, por ejemplo, que ustedes están dando tratamientos antibióticos y no saben cuándo parar. Pueden medir fibrinógeno y si el fibrinógeno ya está normal, pueden dar el tratamiento unos 3 días más y cortar. Ya el fibrinógeno es un buen indicador para poder terminar tu tratamiento. Bien, el tratamiento es un tratamiento de soporte, ya acompaña el tratamiento antibiótico si desean darlo. Soporte entonces es soporte nutricional si es que al paciente le cuesta comer, bioterapia, ¿cierto? Ayuda al sistema inmune, vitamina C, minerales, electrolitos, ya para mantener al paciente en buen estado. ¿Por qué no sabemos si o no dar antibióticos? Es dependiendo en la fase que esté el paciente, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, está haciendo una parotiditis o tenemos riesgo de que este paciente migre, ¿cierto? O genere complicaciones más sistémicas, se recomienda aplicar el antibiótico. Ya, la penicilina, ahí no está especificada cuál, pero puede ser sódica 4 veces al día, o si no, benzatínica o procaínica 2 veces al día, intramuscular. ¿Ya? Y en el caso de la sódica o la potásica es endovenosa. Por eso sale ahí endovenosa 4 veces al día o intramuscular 2 veces al día. Ya depende de la medicina que ustedes tengan. Y la otra opción es que, por ejemplo, si ustedes quieren que los abscesos maduren y puedan drenarlos, los antibióticos generan el efecto contrario, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes empiezan a colocar antibióticos con un absceso, pues les va a costar más que madure. Por lo tanto, hay muchos también médicos que prefieren que el absceso reviente y una vez que reventó, yo colocar antibióticos, ¿ya?
¿Y qué puedo hacer para que estos abscesos drenen? Puedo colocar compresas calientes o hacer masajes con pomada de fricción, que eso genera temperatura y ayuda también a que el absceso se ablande un poco y pueda drenar, ¿ya? Se puede hacer el drenaje quirúrgico, pero es un poco peligroso porque en esta zona está cierto la carótida y la yugular, por lo tanto es un poco arriesgado entrar en cintura. ¿Ya? Cuando el absceso está muy notorio, muy externo, ahí podríamos hacer. El tratamiento también puede incluir una traqueotomía si es que el paciente tiene compromiso cierto de la respiración. Y en el caso de que el absceso haya reventado hacia las bolsas musculares, yo tengo que hacer lavado y puedo aplicar, hacer lavados, empezar a diluir todo ese pus que hay dentro y también colocar penicilina y gelatina. Eso se prepara, es como un preparado que compran la penicilina y cortan con la gelatina, y la gracia de colocar esta gelatina dentro de las bolsas culturales es que el antibiótico dura más tiempo. Se va liberando como poco a poco y va haciendo su efecto. ¿Ya? Y además colocar acetilcisteína, que es un mucolítico, para poder empezar a excluir este pus, porque si este pus se organiza, se puede generar condroides. Ya no sé si lo han visto, pero son como unas piedras de pus, y obviamente esas con el lavado no van a salir, ya, sino que hay que empezar a coletear, por lo tanto, idealmente tenemos que evitar que se formen condroides, ¿ya? Estos condroides, como son más difíciles de eliminar, es más fácil que estos caballos se vuelvan portadores de viajes condroides. En la prevención hay una vacuna, pero se dejó de comercializar la CureVac hace un tiempo, no sé si la han vuelto a comercializar de nuevo, pero idealmente la vacuna tiene que ser del país donde reside el caballo. ¿Ya? Porque si bien está Streptococcus X es subespecie X, tiene muchas cepas que van cambiando año tras año, y la vacuna va en función a la cepa que está más predominante. ¿Ya? Por lo tanto, idealmente uno debería vacunar con la vacuna que es del país que le corresponde. ¿Ya? Cuando se suspendió la producción de CureVac, muchos empezaron a vacunar con una vacuna que era argentina, pero sin embargo hubo muchos efectos secundarios como la púrpura hemorrágica, ¿ya? Que es un problema inmunomediado que se genera una vasculitis por complejos antígeno-anticuerpos debido a esta vacuna, y por lo tanto se recomienda mejor no vacunarse si que no está disponible la vacuna, ¿ya? En el caso que la tengamos disponible, la vacuna chilena, la llevo a vacunar un mes antes entonces de el parto. ¿Cómo que otra enfermedad vacunamos el 10º mes? No. ¿Ya? Y después vacunamos de forma anual. ¿Ya? Esta vacuna no es obligatoria, ¿ya? Si está disponible es una buena idea, sobre todo si estamos en planteles con alto movimiento animal. ¿Ya? Tenemos la influenza, ojalá con tétano, la rino y la vulva, ¿ya? O la de adenitis. Ahora, las únicas que son así como que de verdad hay que ponérsela y no se las salten es la de la influenza y la de la rinotransmisión. Esas dos son sí o sí importantes colocarlas en la yegua. Ya, las otras son como más bien, no sé si objetivas, pero bueno que las pongas, pero no es tan obligatorio, ¿ya? Porque como no generan abortos, no es tan terrible. La del tétano, yo preferiría, si me dan elegir entre el tétano y la de la adenitis, pero me parece por el tétano. ¿Ya? Son una enfermedad muy prevalente. Cuarentenas, obviamente, como bioseguridad, ¿ya? Y la detección, sobre todo, hacer estos muestreos en animales que estuvieron enfermos para ver si no son portadores, ¿ya? Cuando ustedes hacen, en el caso esto de la bioseguridad, cuando ustedes dividían a los animales enfermos, sospechosos y sanos, los caballos cuando están enfermos para salir de la cuarentena, tienen que pasar por al menos 2 o 3 PCR negativos de las bolsas culturales y además al menos una semana sin fiebre. Ya, y ahí recién el paciente puede salir de la cuarentena. O sea que está hiper seguro. ¿Ya?
La curva tiene bastantes complicaciones, no es muy frecuente, pero se pueden dar y son variadas. Tenemos la púrpura hemorrágica, que es la vasculitis inmunomediada. Tenemos la curva bastarda, que lo que hace es que este patógeno se va por vía hematógena y llega a otros órganos a hacer estos mismos abscesos. Ya puede hacer absceso incluso a nivel cerebral y generar cierta sintomatología nerviosa. Puede hacerlo también a nivel hepático, a nivel digestivo, a nivel renal, y eso se conoce como curva bastarda. Ya, en esos casos, sí o sí, estos pacientes tienen que estar con antibióticos mucho más potentes que la penicilina. Ya, por ejemplo, como oxílica. También pueden provocar miositis. Esta miositis también es inmunomediada por complejos antígenos anticuerpos, puede generar neumonía, ya bacteriana, debido a la destrucción, ¿cierto? A esta secreción mucopurulenta que se empieza a acumular en la boca, que se la empiezan a tragar, la pueden aspirar y generar una neumonía por aspiración bacteriana. En los casos de los potrillos, generan artritis sépticas por vías hematógenas, sinusitis, miocarditis también inmunomediadas y dijimos el empiema o los condroides en las bolsas pulmonares. ¿Ya? Y van a quedar también como cortados. ¿Ya? Esto de acá, esas piedras que están ahí, son los condroides. ¿Ya? Son estas formaciones de pus sólido, por lo tanto, eso es muy difícil limpiarlo solo con lavados. ¿Ya? Eso entonces hay que entrar a la bolsa muscular y empezar a extraer eso. Secreción muy purulenta y este potrillo, ¿cierto? Tiene la típica linfadenopatía retrofaringe, ¿ya? Que es muy característica de la curva, por eso se le llama papel. Entonces, en conclusión, Finalmente, ya, no todos los caballos hacen abscesos, solamente terminan en linfadenopatía, en el aumento, pero la mayoría genera estos abscesos, y es mejor que drenen, y después ponemos Rhodococcus equi. Ya esto es, al igual que la curva, el anterior son enfermedades de uso obligatorio del SAC, pero no a la OMSA, ya la Organización Mundial de Sanidad Animal. Para ellos no es obligación. ¿Por qué? Porque hay una altísima prevalencia de estas enfermedades, ya, por lo tanto, al final estaría como recibiendo denuncias constantemente. Ya casi todos los países son endémicos de esta enfermedad, por lo tanto no tiene mucho sentido. El agente biológico es una bacteria, es intracelular, que es una gran positiva. Al ser intracelular, hace un poquito más complejo el tratamiento, por lo tanto la penicilina aquí no me sirve porque su volumen de difusión es bajo. ¿Ya? Entonces no va a llegar dentro de la célula para poder destruir este agente infeccioso. ¿Ya? El Rhodococcus está presente en el medio ambiente. ¿Ya? En los potreros, sobre todo, que tienen mucho polvo, el Rhodococcus está ahí presente. ¿Cuál es el problema? Cuando es una cepa virulenta, cuando tiene la proteína superficie BAP-A. ¿Ya? Pueden haber Rhodococcus, pero no tienen esta proteína superficie, por lo tanto no son, o sea, no son como patógenos potencialmente que generan una signología clínica, pero si tienen cierto esta proteína superficie, sí va a generar esta patología, sobre todo en mis potrillos. ¿Ya? Animales que nacen y cuando nacen están en contacto, ¿cierto?, con la tierra y se genera, ¿cierto?, el ingreso de esta bacteria. ¿Ya? Por lo tanto, se infectan después del nacimiento y cuando se genera, ¿cierto?, empieza a crecer, se generan procesos de estrés, se puede manifestar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Infecta los macrófagos que están en los alvéolos y empieza a replicarse y empieza a generar necrosis de los tejidos y también empieza el pulmón, ¿cierto?, a observar estos focos de necrosis. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver en una radiografía es un pulmón, o a la ecografía es un pulmón lleno, ¿cierto?, de abscesos. La transmisión es por aerosoles, en caso de caballo, ¿ya? En el caso, obviamente, que se contagian por el tema del polvo de la tierra, puede ser por vía umbilical, ¿cierto?, por vía respiratoria. Y los signos clínicos también bastante inespecíficos, ¿ya?
Y en el caso de los potrillos, como son pacientes, ¿cierto?, que están inmunocomprometidos todavía, pueden generar polisinovitis séptica. Ya, es decir, una artritis séptica en todas sus articulaciones porque se disemina a través del vía hematócrita. En la patología clínica vamos a encontrar nuevamente un proceso inflamatorio de sinusoidea con hiperbilirubinemia. A la ecografía pulmonar vamos a encontrar estos focos de abscesos y también los podemos ver a la radiografía. ¿Qué tipo de patrón vamos a ver a la radiografía si tenemos abscesos? Ya vamos a ver. Ya, intersticial nodular. Ese es el patrón que vamos a ver. Bien, y aquí en este caso tenemos que hacer una aspirada traqueobronquial. ¿Por qué hago un traqueobronquial y no un PAL? ¿Cuál es la diferencia cuando usaba un dedo? En los dos son bajos. Pero ¿por qué voy a usar traqueobronquial? Porque el PAL no me sirve. El tráqueo broncal es cuando es focal. ¿Ya? Es cuando la patología es focal. Entonces puede ser que no todos mis lóbulos estén afectados de la misma forma. Entonces si yo entro con el VAL, quizá entro justo a un lóbulo que no tiene ningún absceso. Entonces no me va a salir negativo. Ya, entonces mejor el aspirado traqueobronquial porque en la tráquea, ¿cierto?, se van a juntar las secreciones de todos los lóbulos. Por lo tanto, independiente de cuál es el lóbulo que esté más afectado, va a salir igual, ¿cierto?, el agente patógeno. Entonces, puedo hacer un cultivo o también puedo hacer detección por PCR. Pero ojo, aquí nosotros no vamos a detectar el agente como tal, sino que lo que queremos hacer es el gen PAPA o la proteína de superficie lo que queremos detectar. ¿Ya? Porque si hago PCR para cualquier grupo, me va a salir positivo porque normalmente en el tracto superior hay broncococcus. ¿Ya? El tema es que sea infeccioso, ¿ya? Que sea que tenga esta proteína de superficie. Ese es el que me interesa. El tratamiento, terapia de soporte siempre, ¿ya? Y tenemos los macrólidos y la rifampicina. Esos dos se utilizan juntos como antibióticos para atacar esta patología. No se utiliza la rifampicina sola porque genera mucha resistencia microbiana, ¿ya? Por lo tanto, necesito combinarlo con macrólidos y tengo cualquiera de esos tres: eritromicina, cloritromicina o acitromicina, ¿ya? ¿Cuál es el problema de estos antibióticos? Es que generan una disbiosis severa, sobre todo en adultos, ya que pueden terminar con la muerte de la mamá. ¿Ya? Porque nosotros vamos a estar tratando el potrillo, pero el potrillo va a estar constantemente con la mamá y estos antibióticos se dan por vía oral. ¿Ya? Entonces hay casos en donde el potrillo está con estos antibióticos, va a tomar agua donde mismo toma la mamá, o le saca un poco de pasto, queda antibiótico, recibe antibiótico y genera una disbiosis en la mamá. ¿Ya? Incluso puede llegar a la muerte. No sé si se acuerdan que les mencioné o no les mencioné a ustedes que los antibióticos suelen ser como más severas las disbiosis en los adultos porque su sistema digestivo es mucho más secal versus los potrillos que son mucho más gástricos todavía. ¿Ya? Entonces, por eso la diferencia entre el nivel de la disbiosis o la severidad que pueden presentar. Sin embargo, lo que sí afecta a los potrillos es la hipertermia. ¿Ya? Los macrólidos generan hipertermia en los potrillos, por lo tanto, si ustedes inician un tratamiento con estos macrólidos, es importante que los mantengan en una pesebrera, en un lugar fresco, y ojalá que la pesebrera tenga un ventilador, ¿ya? Porque generan hipertermias. Y como es hipertermia, da lo mismo que ustedes le coloquen un AINES, porque el calor no va a bajar, ya no es un problema central, es un problema de regulación de temperatura. Entonces, los antipiréticos no se ¿ya? Bien. Entonces, los tratamientos son largos, ¿ya? Son al menos por un mes. Sin embargo, no siempre se coloca antibióticos. Ahí depende de la cantidad y del tamaño de los abscesos.
hay pacientes que tienen abscesos, que tienen rhodococus, tienen abscesos muy pequeñitos y solamente porque ustedes estaban haciendo un chequeo a todos los potrillos, de repente ven y se dan cuenta que tenía abscesos, pero no tienen ningún tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Seguimiento. Yo sigo mi potrillo, ya veo, mido cierto de esos abscesos y veo si en mi siguiente ecografía esos abscesos aumentan de tamaño. Si empiezan a aumentar en tamaño y en cantidad, coloco antibiótico. Si no, lo dejo. ¿Ya? Lo dejo tranquilo. Y obviamente los pacientes que tengan sinología, sí o sí, lo voy a colocar antibiótico. ¿Ya? En cuanto a la prevención, importante el monitoreo. Obviamente es complicado cuando ustedes, por ejemplo, trabajan en un ARAS donde hay, no sé, 100 potrillos por temporada. Entonces es complicado que a todos les hagan un recuento de leucocitos o a todos les hagan ecografía. ¿Ya? Pero idealmente debería ser así. ¿Ya? Si hay que elegir entre alguno de esos dos, mejor realizar la ecografía torácica, si toma harto tiempo, pero es una buena forma de detectar ciertos estos abscesos y si es que tenemos pacientes asintomáticos o no. Y también en las casas que seamos o haya lugares que sean endémicos de esta enfermedad, existen los plasmas hiperinmunes. ¿Ya? Los plasmas hiperinmunes son plasmas de pacientes que han tenido esta enfermedad, por lo que tanto generan inmunoglobulinas contra esta enfermedad. Yo se las transfundo a mi potrillo y entonces le transfundo sobre todo a estos pacientes que sus madres, por ejemplo, no pudieron transmitirle la inmunidad a través de la leche. Me aseguro un poco de que pueda tener. ¿Ya? Los litros son 2, ya con 2 litros es suficiente, menos no, ni más tampoco. Los 2 litros son los que han probado efectividad independiente del peso del potrillo. Ya, generalmente los potrillos, cuando empiezan a presentar esta enfermedad, pesan entre 50 y 80 kilos, así que con eso está muy bien. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá a los chicos. Lo que tenemos acá es un absceso. ¿Ya? Todo esto es un absceso a nivel del pulmón, por lo tanto se tienen que medir. Y cuando yo hago un chequeo a mis potrillos, yo tengo que tener una planilla en donde yo coloque espacio intercostal, tanto a la altura de, no sé, la articulación del codo, el lado derecho. Y ahí anoto mi absceso que encontré, anoto las medidas. Cosa que cuando yo la próxima vez que vaya a visitar ese potrillo, yo ya sepa dónde está el absceso, cuánto mido, y hacer un seguimiento. ¿Ya? Si es que aparecen otros abscesos o si ese se reduce, ¿cierto?, en tamaño. Y lo mismo acá, tenemos unas colitas de cometa, que era esta línea hiperecoica. ¿Qué eran? Laura. La pleura, ¿ya? Y lo que tenemos acá son los abscesos. ¿Ya? Absceso. ¿Sí? Digamos. Es que yo miro esas fotos y son como si fuera la línea de la sombra, no se ve como si fuera una absceso. Lo que pasa es que lo que le explicaba a su compañero, esto es una fotografía, ¿ya? Si yo le digo interpreta fotografía, usted me dice que no, porque es una ecografía. Las ecografías son dinámicas, ¿ya? Entonces, claro, yo le estoy explicando lo que se ve acá, porque yo sé lo que es lo que se debería ver, ¿ya? Pero yo no le puedo decir, ya dígame lo que hay ahí, ¿ya? Porque si lo muestro un video y le digo, esta ecografía se tomó en el espacio intercostal tanto a altura, y ahí me puede decir, ah, ya, sí, sospecho de que sea un absceso porque ahí sí lo va a ver más fácil, ¿ya? Pero la ecografía así como imagen, lo siento, ¿ya? Yo lo sé porque yo sé, leí el paper que dice, ahí está. Ahí está. Entonces yo lo veo ahora porque me dijeron, entonces ahí está. Yo también lo veo. ¿Lo ves? Ahí está. ¿Ya? Y acá hay otro. ¿Sí? Y lo que hace son estas sombras después hiperecoicalosis. ¿Ya? Y aquí es más evidente, ¿ya? Pero si yo no le digo, ¿qué es esto? ¿Qué me va a decir? Es nada, una zona hipoecoica. Listo. No me puede decir que una absceso. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas? Bien. ¿Corregimos la prueba? O sea, el control. ¿Te parece la prueba? Creo que la gente se concentraría todo lo respiratorio e infeccioso. Respiratorio infeccioso, ¿eso más que son? Sí. Si la tenemos que pasar. Yes, respiratorio infeccioso. Ya.
Entonces, voy a parar la grabación, o sea, la voy a pausar, lo voy a seguir con el micrófono. Entonces, ya. Cuando nosotros tenemos un caso clínico, yo les voy a dar la información, toda la información que ustedes necesitan para poder desarrollarlo. Tenemos algo más o menos así. Dice, ya consulta una yegua pura raza chilena de 380 kilogramos. Ya, entonces lo primero nosotros vamos a valorar el peso, ¿no? Ya, un peso importante, yegua de 380 kilogramos, que presenta decaimiento, inapetencia, presencia de secreción bilateral en ambos collares, de tipo mucopurulento. Ya, entonces estoy dando información, ¿cierto? Que sea mucopurulento, no es probable que sea algo bacteriano. ¿Ya? Durante la anamnesis, el dueño comenta que hace 3 semanas la lleva una obstrucción esofágica, la cual fue tratada con sondaje para el paso de la obstrucción y AINES. ¿Ya? Nada más que eso. Además menciona que está desparasitada y vacunada. Al examen clínico se observa disnea expiratoria. Si hay algo de acá que no sepan lo que es, me dicen. Posición ortopneica, secreción nasal bilateral mucopurulenta, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto. Yo les voy a poner los rangos referenciales ya para que sepan si están o no. Frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, por lo tanto tenemos una taquicardia, tenemos una taquipnea, mucosa levemente congestiva, tiempo lleno capilar de 3 segundos, temperatura rectal de 39, es decir, está con hipertermia o pirexia, sonidos pulmonares disminuidos, ¿ya? Sonido mata la percusión en la porción cráneo-ventral, ¿ya? Esto ya también nos da una información que sea cráneo-ventral. ¿Cuáles son mis principales patologías cráneo-ventrales? Sí, sí. Neumonía por aspiración. Muy bien, neumonía por aspiración. Ya, entonces ya nos vamos ubicando. El paciente tenía obstrucción esofágica. Ahora, cierto, tiene sonido mate la percusión sobre toda esta zona, entonces ya está medio sospechoso. Cascos calientes, pulso digital en ambas manos y reflejo de oxígeno positivo. ¿Ya? Es decir, mi paciente cuando le aprieto la tráquea, tose. Entonces, se intenta realizar la prueba de la bolsa, la prueba de la reinhalación, ¿se acuerdan, colegas? ¿Ya? Ya la bolsita, pero el paciente no se deja debido a la dificultad respiratoria. ¿Ya? Como tiene tanta idea, no tolera, entonces mejor no hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? Lo primero, en este caso clínico, es hacer una lista de problemas. ¿Ya? La lista de problemas es todo lo que a ustedes le llame la atención, que esté alterado o que pueda haber generado alguna alteración en su paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que está alterado en el examen clínico es parte de su lista de problemas, pero también en la anamnesis ustedes pueden encontrar parte del problema. ¿Ya? Por ejemplo, este paciente tuvo una obstrucción esofágica que no fue tratada en ningún momento con antibióticos, solamente con AINES. ¿Ya? Por lo tanto, una de las complicaciones de las obstrucciones esofágicas es una neumonía por aspiración. ¿Ya? Y una neumonía bacteriana. Entonces, ya ahí me empieza, ¿cierto?, a hacer ruido. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra lista de problemas y anotamos todo. Decaimiento, inapetencia, secreción, bla, 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 bla. Ya, el tema de la percusión, sonidos pulmonares disminuidos, los cascos calientes, pulso digital, reflejo de oxígeno, todo eso. ¿Por qué es importante hacer una lista de problemas? Porque a partir de esto, yo hago mi tratamiento. Entonces, entre más completa sea mi lista de problemas, más completo va a ser mi tratamiento. ¿Ya? Y así no me salto nada. Y así cubro todo lo que tengo que cubrir. ¿Ya? Bien. Diagnósticos diferenciales, cuando yo pido, generalmente pido 3 y los diagnósticos van en orden de probabilidad. ¿Ya? O sea, ustedes ponen el primero que ustedes crean. Ahora, si me lo ponen al revés, ya no importa, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan un caso clínico, presenten un caso clínico alguna vez, siempre tienen que ser en orden. ¿Ya? Entonces, nuestro primer diagnóstico, ¿cuál es? ¿Diferencial? Neumonía por aspiración, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener? Yo puedo poner cualquier neumonía bacteriana. O Neumonía bacteriana también está bien. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener? Como diferencial.
Ya, pero tenemos secreción. Piensen en secreción mucopurulenta. ¿Qué más les da secreción mucopurulenta? Sinusitis, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Las bolsas guturales, como por ejemplo, ¿en qué enfermedad teníamos? Podemos tener empiema primario en las bolsas guturales, pero la enfermedad que vivimos hoy día, por ejemplo. Bueno, ya, entonces ahí tenemos ya 3 diferenciales. Ya, neumonía bacteriana, burma bastarda, Kaposi asma. Ya, pero también puede ser cierto lo que mencionaron ustedes. Bien. Después viene la ruta diagnóstica. La ruta diagnóstica es todo lo que nosotros hacemos para poder llegar a nuestro diagnóstico específico. Entonces, ustedes en mente, con lo que ustedes creen que es su diagnóstico definitivo, van a armar su ruta diagnóstica. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre partan por la anamnesis y los signos clínicos. ¿Ya? Primero, anamnesis y signos clínicos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ocultar pulmón, tengo que percutir pulmón, puedo hacer ecografía pulmonar, puedo hacer radiografía pulmonar, ¿cierto? Aquí la prueba de la bolsa la dejamos fuera al tiro porque ya dijimos que el caballo no se va a dejar. Entonces, ¿para qué vamos a colocarla? ¿Qué más podríamos hacer? Si estamos pensando en una neumonía bacteriana, ya podríamos hacer una endoscopía, así que tienen, podemos hacer ya. ¿Y cómo hacemos el cultivo? ¿Cómo conseguimos el líquido? ¿Lavado de qué? Ya, podemos hacer lavado traqueal, ya. Hice la ecografía, yo detecto, o sea, que yo tenga, por ejemplo, sonidos pulmonares disminuidos y sonido mate. ¿Qué significa eso? Que tiene líquido. Entonces, si tengo líquido, ¿qué debería hacer? ¿Ah? No necesariamente un edema. Si estamos pensando en una neumonía bacteriana. ¿Ah? Dios, eres tú. Dígame, compañero de la casa. Si ustedes hacen una percusión y está mate, ocultan y escuchan los pulmones muy lejos, ¿qué significa que hay ahí dentro del tórax? Hay líquido pleural, ¿ya? ¿Y qué hago yo para poder sacar ese líquido pleural? Una toracocentesis. Y eso también es parte de mi ruta diagnóstica porque voy a poder hacer un cultivo de mi líquido o llevarlo también a citología. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Anamnesis, examen clínico inicial o signos clínicos, cualquiera de los dos. Auscultación pulmonar, percusión pulmonar, ecografía, radiografía, toracocentesis y lavado traqueal, como dijeron ustedes. ¿Ya? Todo eso me sirve para poder diagnosticar a mi paciente. Bien, diagnóstico definitivo, lo más probable es neumonía bacteriana por broncoaspiración debido a la obstrucción esofágica que tuvo mi paciente. ¿Ya? Es lo más probable. ¿Podría tener burma? Podría tener burma, pero tendría que ser una burma bastarda para tener signología pulmonar. ¿Ya? Bien. Tratamiento. Aquí es cuando la cosa se pone buena. Ahora tienen que calcular cosas. ¿Ya? Bien, entonces, si pensamos en toda nuestra lista de problemas, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Tenemos decaimiento, inapetencia. ¿Eso por qué puede ser? Que esté decaído, inapetente. Ya, que está con dolor, que está con fiebre. ¿Qué uso yo para atacar el dolor y la fiebre en un paciente? Bien. ¿Qué AINES quieren usar? ¿Ah? ¿Ketoprofeno? Ya. Entonces, ¿saben calcular dosis? Voy a colocar la pizarra para sus compañeros. Sí. Ay, no. ¿Cómo se llama esto? Ah, ya. AINES. Entonces, elijan uno para el keto. ¿Ah? ¿Keto? Ya. Ketoprofeno vamos a usar entonces. Acuérdense que yo les voy a dar las dosis y las concentraciones, así que no se estresen en eso. Bien, el ketoprofeno se usa a 2.2 miligramos kilogramos, es dos, y se puede utilizar 2 o a una vez al día. ¿Ya? Ahí ustedes deciden cómo quieren usarlo. Vamos a usarlo acá solo una vez al día. Generalmente los AINES se usan entre 3 y 5 días. ¿Ya? 7 días, 10 días es mucho. Entonces lo vamos a colocar solo por 5. Bien, el keto viene al 10%. ¿Ya? Bien, entonces, para la prueba tienen que traer calculadora, no sirve el teléfono celular. ¿Ya? No. Bien, ¿cómo calculo entonces esto?
Primero sacamos dosis paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2.2 por ¿Ya? 10/80. ¿Ya? ¿Y eso me da? Vamos calculando. 8.36, yo voy a confiar en ustedes. Sí, 8.36 miligramos total. ¿Sí? ¿Ya? Y necesito saber cuánto de media tengo que pasarle a mi paciente. Dividido por la... ¿Y eso lo divido por? 100. Por 100 100. miligramos. Cuando viene a un tanto por ciento, le tengo que agregar un 0. Si es el 10%, es 100. Si es el 5%, 50 miligramos de media. ¿Ya? ¿Cuánto? 8,36. 8,36. Ah, sí. Ya, muy bien. Ya, entonces tengo que pasar 8.36 ml. De repente me ponen miligramos. No. ml endovenoso una vez al día por 5 días. Sí, tengo mi AINES. Bien. ¿Qué más tenía mi paciente? No, Y ya, ahí lo tenemos cubierto con la dolor y fiebre. Teníamos, ya, teníamos una infección bacteriana, ya, antibióticos. ¿Sabemos qué bacteria tiene? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, perfecto. Ya, ¿qué vamos a elegir? Ya, ¿qué? Dígame uno primero. no sé, si es ¿La agenda? Ya. La agenda, la dosis es 6.6 miligramos kilogramos, endovenoso una vez al día. Si es una neumonía, por lo menos vamos a partir 14 días y lo evaluamos después. ¿Ya? Pero cualquier antibiótico. depende de la patología. Si es preventivo, 3 días. Si es tratamiento, No, pero en este caso, por lo menos sí. Mejor sí. Por lo bajo. Profe, no se ve la pizarra. Gracias. Ya. Gracias. Ya. Entonces, la gente viene al 10%. Calculemos. 6.6 por 380 me da 2.580 o 1.508. 2508. Ya, y eso lo divido por 100, me da entonces 25,0 ya. ml endovenoso una vez al día por 14 días. Bien, ¿aquí qué tengo cubierto? No, pero ¿qué bacterias? No, gentamicina es solo para una cosa. Ya, entonces necesito positivos. Ya. ¿Dónde positivos? penicilina. Penicilina. Ya, la dosis de la penicilina son 22.000 unidades internacionales, kilogramos intramuscular, 2 veces al día por 14 días. ¿Cuál es el problema de la penicilina? Es que es intramuscular, van a estar pinchando por 14 días intramuscular a su paciente. ¿Ya? Ahora, este ejercicio lo vamos a dejar así, ¿ya? Pero ustedes en la práctica lo primero que hacen, para que ustedes sepan, es iniciar los primeros días con algo inyectable y después pasan a algo oral. ¿Ya? ¿Qué antibiótico oral teníamos que cumplía con estos dos? Las sulfas, ya, el azobetril. ¿Ya? Cuando ustedes hagan esto en la práctica, tienen un caballo por 14 días con algo inyectable intramuscular, les va a dar miocitis. ¿Ya? Entonces, primeros días, inyectable para alcanzar los niveles y después pasamos a oral. Pero en temas de ejercicio esto lo vamos a ver así. ¿Ya? Bien, entonces, calcúlenme. 22.000 se calcula igual, no tiene ninguna diferencia. La concentración son 300.000 unidades internacionales por ml. Penicilina, que dijimos, puede ser ampicilina o no. Sí, lo que pasa es que la AMPI tiene menos no sé, ampicilina es fácil. Pero ¿por cuántos días se da inyectable para pasar a oral? Idealmente los primeros días, como los 3 primeros días para alcanzar los niveles necesarios circulatorios y después podemos cambiar. Incluso cuando ustedes hacen el cambio se superponen. O sea, el día 3 yo termino de recién con mi penicilina y ya estoy dando azobetril al mismo tiempo, ya para que mis niveles no bajen. Porque como el azobetril es oral, la disponibilidad es mucho más. ¿Ya? Ya, entonces este es 22.000
por 380, ¿cuánto me da? 8.360.000. ¿Cuánto? ¿8.360.000? 360.000, sí. ¿Ya? Y eso entonces tengo que dividirlo por 300.000, porque eso viene en un ml. ¿Y eso me da? 27.86. 27.86 ml intramuscular, 2 veces al día, por 14 días. Easy peasy. Ya. Negativos, positivos, me faltan los anaerobios. ¿Qué lo hago? Con metronidazol, muy bien. Metronidazol, la dosis puede ser de 15 a 30, vamos a poner 15 miligramos, kilogramos, vía oral. Puede ser cada 6 o cada 8 horas, colocamos cada 6, también por 14 días. La concentración, pastillas de 500 miligramos. ¿Ya? Esto es 500 miligramos por comprimido. ¿Ya? Bien, entonces multiplicamos 15 por 380, ¿me da? 5.700. 5.700, eso lo divido en comprimidos de 500 y me da 11,4. 11,4, por lo tanto puedo dar 11 pastillas y media o 12 pastillas. Ya, como estamos trabajando con dosis mínima, tienen que tirarse pastillas. ¿Ya? 12 comprimidos entonces, vía oral, 6 veces al día, por 14 días. Ojo, que cometían mucho el error de repente, que decían, tengo que dar 12 comprimidos, entonces esos 12 lo divido por 6, son 2 comprimidos cada vez. ¿Ya? Se equivoca. ¿Ya? Son 12 comprimidos. Sí, cada vez que yo le doy a un paciente son 12. Eso se muele, se mete en una jeringa con agua. Vale. ¿Ya? Bien. Antibióticos listos. ¿Qué más necesito hacer este paciente? ¿Qué más teníamos? Ya tenemos la fiebre con los AINES, tenemos la secreción purulenta, porque sabemos que hay bacterias con los antibióticos, taquicardia, taquipnea, mucosa levemente congestiva, tiempo de capilar 3. Ya, aquí, en este punto de su vida no les voy a pedir que lo calculen, para la próxima prueba sí, pero ¿qué tendría que hacer ahí? Hidratar. Entonces, hidratar. Ah. Ya. Crioterapia endovenosa, ¿ya? Para la próxima cátedra van a tener que calcular el fluido. Ahora vamos a calcular solo ya, no agregarle tanto de una sola vez. Ya, fluidoterapia. ¿Y qué más teníamos en nuestro paciente cuando percutíamos, ocultábamos? ¿Ya? ¿Eso significaba qué? Que tenía líquido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar ese líquido? ¿Ya? Toracocentesis. ¿Y cuando lleva la toracocentesis, qué tengo que hacer? No, eso es del diagnóstico. Yo estoy haciendo tratamiento ahora. ¿Qué tengo que hacer? Drenar y lavar. ¿Cierto? Y acuérdense que mientras hago esto, coloco fluido. ¿Ya? Porque si no va a caer en hipovolemia mi paciente y se me va a morir. ¿Ya? ¿Nos falta algo? ¿O estamos cubiertos? A ver. Tenemos tratamiento antibióticos. Acá hay una opción. ¿Ya? Tenemos gentamicina con penicilina y metronidazol, por lo que hicieron ustedes. La otra opción es la sulfa, ¿ya? Más el metronidazol. Y la otra opción es el enrofloxacino más el metronidazol. ¿Ya? Acuérdense que el enro no es de primera línea. Acá tenemos primera, segunda línea. ¿Ya? Bien, AINES, tenemos las opciones, si elegían fenilbutamol o ketoprofeno. Y, bien, alguien dijo algo de la micro, ¿no? Bien. Nos faltaba eso. Entonces, ¿qué hacemos? Crioterapia. Más duchas. O uno al otro. ¿Ya? Para prevenir la laminitis hay más cosas. ¿Ya? ¿Lo agregamos ahora o lo agregamos más adelante? Agreguemos ya, voy a borrar la pizarra. Que nos quepa la parte de la laminitis. Bien. Bien.
Entonces, como bien dijo su compañera, también teníamos que atacar la laminitis porque ¿qué signos teníamos? Ojos calientes y pulso digital. ¿Ya? Por lo tanto, importante prevenir. ¿Ya? Entonces, ¿con qué prevenimos? Generalmente la prevención de la laminitis consta en 3 cosas. 1, la crioterapia. ¿Ya? 2, vasodilatador. Y 3, AINES endotóxicos. AINES endotóxicos. Ya, la crioterapia tienen que hacerla, ojalá, la mayor cantidad de tiempo posible, mayor tiempo, y si le dicen no, es que sabe que no puedo, ya, entonces al menos 4 veces al día por 15 minutos. Cada miembro. Ya, si hacen ducha, 15 minutos en cada patita. Si hacen bioterapia, 15 minutos en las patitas. ¿Ya? ¿Qué vasodilatador conocen? Ya, Isoxsupreme. Muy bien. El Isoxsupreme es oral, ¿ya? Y a mí no me genera mucha confianza. Prefiero la cepromacina, pero sí se utiliza harto el Isoxsupreme. ¿Ya? Pero yo prefiero la cepro. Tiene mejor evidencia científica que el acepromacina. La dosis de la cepro generalmente es 0,04 miligramos kilogramos vía intramuscular o puede ser endovenosa también. Puede ser cada 6 o cada 8 horas y depende de ustedes. Y esto generalmente no tiene como días fijos porque finalmente es como el efecto que van viendo, dosis y efecto. ¿Ya? Entonces en eso no le vamos a poner, no lo vamos a borrar con 10. Ya. La cepromacina viene al 1%. Entonces, ¿cuánto es 0,04 por 380? 15,2. 15,2. Ajá. ¿Ya? ¿Esto dividido cuánto? Es 10. Por lo tanto es 1,5. Ya. ml intramuscular cada 6 horas. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Bien. Ojo, la cepromacina es un vasodilatador e hipotensor, por lo tanto, si ustedes lo colocan en un paciente que está deshidratado, van a complicar. Entonces, esto tiene que ir acompañado de la fluidoterapia, ya que ustedes ya están. Por otro lado, tenemos los AINES endotóxicos. Ustedes, como ya están dando AINES en este paciente, desde antes, ya sea keto, fluni o fenil, no necesitan agregar más AINES. Pero en el caso de que sea solamente preventivo por la laminitis y que no estén dando antiinflamatorios por otra causa, la dosis generalmente se utiliza el Flunixin y la dosis es 0,25 miligramos kilogramos endovenoso cada 6 o también puede ser cada 8 horas. También depende de dosis F. O sea, se supone, se postula que esa dosis tan bajita es suficiente para generar un efecto endotóxico, evitando los problemas colaterales como las úlceras gástricas o problemas renales. Si bien se da varias veces al día, que al final en el día va a tener casi la misma dosis, darlo de a poquito es funcional. ¿Ya? ¿Sí? Yo no he escuchado como AINES endotóxico, ¿cómo a qué se refiere? Ya, lo que pasa es que los AINES en general, o sea, esto es un AINES cualquiera, pero hay 2 AINES que se postulan que tienen poder endotóxico, el Flunixin y el ketoprofeno. Que se supone que cuando nosotros los damos a dosis más bajas, más veces en el día, genera cierto proceso antiinflamatorio que impide que se genere todo este proceso endotóxico con el CIRS y el CIP y el MOTS y todo lo demás. ¿Ya? ¿Dónde? 6 veces al día. O sea, 6 veces al día. 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Sí. Así que tenemos el CIP, el BIT, el TIP y el... Sí, siempre para una patología o algo
el generador, o que sea posible el generador de laminitis, podríamos hacer con este examen. Sí, siempre ustedes tengan sospecha de que se puede generar una laminitis, idealmente hacemos esto. Esto es para laminitis por cis o por sepsis. Si ustedes tienen riesgo de una laminitis por endocrina, este AINES no te va a servir. El vasodilatador y la crioterapia sí, pero el AINES no te va a servir. Gástrica, por ejemplo. También. Cólico, por ejemplo, enteritis, sobre todo, colitis, es bueno hacer. ¿Ya? Pero generalmente tus colitis o las enteritis ya vas a estar aplicando un AINES, un antiinflamatorio por el cuadro de la colitis. Entonces, no necesitas repetir 2 veces el AINES. ¿Ya? Ya está. Sí, me refería El AINES a dosis completa igual tiene dosis endotóxica y antiinflamatorias. En esta dosis es solo endotóxica. ¿Ya? y ahí no podría, ¿Ah? y ahí no se puede combinar ahí. Puedes poner más AINES, pero como es preventivo no es necesario. Cuando es tratamiento como tal, ahí puedes colocar más AINES en dosis altas, es mucho más agresivo para la laminitis. ¿Ya? Entonces ya con la laminitis instaurada como tal. Esto es preventivo. Estamos pensando que todavía no tenemos laminitis. Ya, entonces calculemos, el Flunix viene al 5%. Entonces, 0.25 por 380 es igual a 95 dividido 50 me da 1.9. bien 1.9 ml endovenoso 6 veces al día. 6 veces al día, cada 6 horas. Nada porque sí 6 veces al día. Cada 6 horas. ¿Ya? Esto es preventivo de la laminitis. ¿Ya? Para la laminitis por cis o por sepsis. ¿Ya? Si ustedes tienen sospecha de sepsis, ya se supone que ustedes ya están colocando terapia antibiótica, entonces no es necesario que lo repitan acá. ¿Ya? Están con la terapia antibiótica. ¿Sí? Ya. ¿Qué más decir? Ah, ya. ¿Posible complicación en este paciente en particular? Laminitis. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Easy. ¿Ya? Ya, ¿tienen dudas con respecto al cálculo de dosis? ¿Ah? Esta belleza. Le voy a mandar el caso clínico si quieren. Creo que, pero Bien. harto no va a dar. No, es que tenemos Profe. Dígame. Se supone que el fármaco y la... Eso se lo voy a dar. Eso lo más grave. Y también ¿Cómo? la concentración también la va a dar usted porque ahora la está dando, pero a medida que Sí, va no, dando el medicamento y todo. La dosis y la concentración. No, Lo que es que sepan para qué usarlo y cómo usarlo. Yo no les voy a decir, este AINES, o sea, el Fluni es un AINES. No, le voy a colocar Fluni, le voy a colocar Genta. Y ahí usted tiene que saber para qué es. Yo no sé qué. ya, así. Estábamos teniendo acuerdo obligado. O se aprende las dos, o se aprende las dos. Algo se tiene que aprender. Igual forma. Sí, forma. Es que las 12 al final uno se las aprende porque empieza a utilizarlas mucho. Sí. Entonces por eso uno se las memoriza. Entonces es absurdo que yo les pida que se las memoricen si no las han usado nunca. ¿Ya? Pero es importante que sepan si ya ustedes ya tuvieron farmacología, así que deberían saber cuáles son los beta-lactámicos, la glucosa, ya. ¿Dudas con respecto al caso clínico? ¿No? Ya, chicos, en la prueba entonces, que es la próxima semana, es prueba de alternativas, desarrollo corto y caso clínico. Ya, consta de 3 partes. Solamente entonces va a entrar respiratorio y enfermedades infecciosas emergentes o de anuncio obligatorio. Después tenemos clases de cardíaco porque eso va a entrar en el control número 2. ¿Ya? ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces. Sí. Chao chicos en sus hogares, que estén bien. Bueno, pastelista. Ahí veo la grabación. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, muchas gracias. Chao, que estén bien.
azufre. Igual sí. Bueno,